Vaya, aquí tenemos los videos de la clase del día 3 y del día 5. ¿Verdad? Acuérdense que el día 4 pues estuvieron con la profe Wendy y el día 5 pues repasamos un poco lo que vieron con la profe Wendy. ¿Verdad? Entonces esa clase ya está aquí, la de ayer. Vale, me voy a ir a presentaciones porque, bueno, vale, vamos a ir a presentaciones porque antes de empezar con la parte práctica, pues vamos a ver, en sí no me voy a enfocar en la teoría, pero sí voy a requerir, por ejemplo, solo mencionarle algunos conceptos de algo que vamos a manejar. Entonces, en presentaciones, ahí dice clase 2 de Excel. Por el momento le voy a explicar en todo lo que usted se va a ir agregando, vea. Y en su compu, si gusta, lo puede ver, por si al caso lo ve muy pequeño en mi pantalla, ¿verdad? Pero esto solamente es información general de lo que vamos a... Sí, en presentación estoy en clase 2, Excel, en ese estoy. Sí. Vale, aquí voy a hacer mención en todo lo que usted termina del tema. El tema es algo que, bueno, nosotros vamos a manejar a nivel de celda. ¿Se acuerdan que dijimos que en cada celda nosotros manejamos los datos, verdad? Entonces, pero un dato tiene algo que nosotros llamamos formato, ¿verdad? A un dato nosotros le aplicamos un formato. Por ejemplo, usted me dice, no es lo mismo ver un número 1 que ver $1, porque el 1, ¿qué le representa? Solo el 1 puede representar número, pero si uno ya ve $1, le representa dinero, ¿verdad? Entonces, si uno ve, por ejemplo, un 1 y un 1.9, un ejemplo, no es lo mismo un número entero que un número decimal. O sea, hasta ese detallito es bien importante, ¿verdad? Porque por eso es que ellos le llaman formato de datos. ¿Cómo se agrega? Porque aquí tengo que hablar de material. Al 64. Antes de la 64 de su teclado numérico. ¿Tiene presionado al? Al, no, ese es al GD. Solo el que dice al. Y tiene presionado el 6, el al y luego 64. Al, está ya retirado. Ajá. ¿Ya? ¿Lo agrego? Vaya, ok. Vaya, bueno, continuando aquí, ¿verdad? Entonces, en la celda, uno establece prácticamente toda la información. Si quiere que sea decimal, decíamos, si quiere que sea entero, si quiere que sea un porcentaje, si quiere que sea moneda, dinero, o sea, todo algo que represente dinero, etcétera, ¿verdad? Así como, por ejemplo, no es lo mismo un número a una fecha, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, nosotros dentro de Excel podemos manejar todo ese tipo de información, ¿verdad? Ojo con esto. Existen, bueno, nosotros aquí vamos a ver dos formatos. Uno es el formato de datos y otro es el formato de presentación, ¿verdad? El formato de presentación es como queremos que se vea la información, ¿verdad? Normalmente cuando se trabaja en Excel, la información se ve todo, casi siempre son tablas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a crear tablas. El hecho que ya esté la cuadrícula ahí, ¿verdad? No significa que eso sea una tabla. Esa es su área de trabajo, así como cuando, por ejemplo, usted compraba las hojas cuadriculadas, ¿verdad? Las que venden en las librerías, venden hojas cuadriculadas. Pero uno, para que se veía bien la información ordenada, uno lo que hacía era hacer una tabla, ¿verdad? Y le marcaba bien, ¿verdad? Donde quería que fuera la información. Igual aquí, o sea, solamente la cuadrícula o la hoja de cálculo que nosotros vemos, la celda solo es para que nosotros ordenemos la información. Pero ya para presentación, ya para mostrar una información, digamos que usted quisiera imprimir esa información, sí hay que hacer una tabla, porque Excel no le va a imprimir la cuadrícula. Eso no lo hace. ¿Ya? Entonces, por eso hay dos tipos, el formato de presentación y el formato de datos. Ahorita vamos a tocar este, el formato de datos. Bueno, ahí tenemos el objetivo, ¿verdad? Que es la aplicación de formatos básicos en Excel. ¿Y
¿qué es un formato? Si a mí me preguntan, formato es la apariencia que nosotros le damos a algo. Si lo digo con mis palabras, la apariencia que nosotros le damos a algo. Y por eso ponemos el ejemplo. No es lo mismo un 1 que un $1. O sea, es una apariencia totalmente diferente. A nivel de concepto, dice que es el conjunto de características que se asigna a la información de una celda. ¿En cuál es? Presentación 2. Presentación. En presentaciones estoy en la clase. Trabajo, empieza a meter trabajo de... Ahí trabajo. Ahí. Exacto. Vale, entonces, continuando con el concepto, simplemente es eso, ¿verdad? Es el conjunto de características que se le asigna a la información de una celda en una hoja de cálculo para su mejor lectura, ¿verdad? Eso significa interpretación. ¿Es importante esto? Sí. Claro. Es importante. ¿Ya? Vale, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de formatos de datos que nosotros podemos tener? En primer lugar, dentro de Excel existe una herramienta. O sea, no es algo que nosotros nos vamos a inventar, sino que nosotros le decimos, este dato que está en esta celda, digamos nosotros seleccionamos la celda donde está la información, queremos que tenga este formato. Entonces usted viene y lo selecciona de las herramientas de Excel. O sea, esto no es complicado porque es como cuando usted selecciona un texto y le aplica un color, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí, con la diferencia que aquí selecciona celda y le aplica un formato. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de formatos? No sé si las compañeras, no sé si me alcanzan a leer aquí. ¿Aparecen cuántos formatos? ¿Norma? 8. Solo para saber si están. Ajá. ¿Cuántos formatos? ¿Norma? Los formatos son los donde está los de colores, los cuadritos. ¿Cuántos formatos? La pregunta. No, no cuáles, sino cuántos. 7. Vale. Aparecen 7. Está un 8, pero eso significa otros, ¿verdad? Porque pueden existir otros tipos de formato. Ahora, la compañera mencionó algo, ¿verdad? En la imagen que nosotros estamos viendo en pantalla, la voy a acercar un poquito, aparecen diferentes colores, ¿verdad? Seleccionados y tienen un número. Como dijo la compañera, representan los formatos. El número 1 es un formato general. ¿Qué significa un formato general? Que puede ser cualquier cosa, lo que está dentro de la celda. Puede ser un texto, puede ser un número, lo que sea, pero no está identificado. ¿Ya? Entonces, como formato de Excel. O sea, para nosotros eso es un número, ¿sí o no? Sí. Pero no significa, pero como tiene un formato general, Excel lo toma como cualquier tipo de dato. ¿Ya? O sea, él como una, por decirlo así, vea, es como para nosotros sabemos que un número de teléfono son números, vea. Pero si yo le pongo un Tengo guión, una pregunta. Bueno, permítame, ya le doy la palabra, solo termino. Pero si yo le pongo un guión, termina de cambiar el formato, porque el guión ya no es un número, ¿ya? Hoy sí, dígame. o sea, yo lo que uno le tiene que poner el formato o ya, o sea, el programa lo determina, por ejemplo, así va. El formato general es ese, cuando usted dice, por ejemplo, si no lleva un signo de dólar, es que no estamos hablando de dinero, sino que cualquier otra cosa. Ok, muy buena pregunta. No, el formato lo determinamos nosotros a través de la herramienta. Así es, o sea, nosotros, por ejemplo aquí, voy a tomar el número 3. El número 3, ¿qué tipo de formato es? Números. Número 3. Moneda. Dice moneda, por lo tanto para nosotros representa dinero. Entonces para Excel, al decirle moneda como formato, también representa dinero.
O sea que estas celdas seleccionadas se le ha asignado el formato moneda. En la celda número 2. Número 2, ¿qué es? Números. No importa si son enteros o decimales, siguen siendo números. Entonces él entiende que esta celda, su formato es número. Contabilidad, el número 4. El número 4 con el número 3 son parecidos, porque los dos representan dinero. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. El signo, el símbolo sería en este caso. Ajá. En el de moneda aparece a la par y en el de contabilidad aparece al lado izquierdo. Ya, esa es la única diferencia, porque al final es lo mismo. Si ya lo queremos ver ordenadito, pues sería este, que es el más, que se ve más así, más limpio. Vale. Ojo, el de fecha es el número 5. Se determina como una fecha. El de hora es el número 6 y aparece toda la hora, con si es AM o si es PM. Y el de porcentaje aparece el símbolo de porcentaje, pero él ya lo determina como un porcentaje. ¿Sí? Les voy a mostrar algo. Me voy a quedar aquí, no voy a hacer ahorita ejercicio, solo les quiero demostrar. Así que me prestan atención un ratito, ¿verdad? A pantalla. Ustedes no vayan a hacer esto ahorita, solo les voy a demostrar. Voy a abrir yo un libro ahorita solo para demostrarles los formatos. Y en este caso le voy a aumentar bastante el tamaño para que lo podamos ver bien. Vean. Vale, por ejemplo, aquí yo voy a poner un número 1, aquí voy a poner un número 1, aquí voy a poner un número 1 y aquí un número 1. ¿Sí? Vale. Cuando Excel dice que tiene tipos de formatos, él específicamente en esta parte de aquí, voy a utilizar esta herramienta, permítanme, voy a mover esto aquí. En esta parte de aquí, él tiene, o sea, estamos en la pestaña Inicio. Entonces, en la pestaña Inicio, él tiene un grupo que se llama Número. ¿Sí? O sea, él tiene un grupo llamado Número. ¿Y qué hay en ese grupo? Hay una herramienta que es una lista. ¿Qué hay en esa lista? Si yo vengo y despliego esa lista, voy a encontrar los formatos de datos que Excel tiene. General, número, moneda, contabilidad, fechas. Por eso dice otro, vean, porque existen diferentes formas de colocar. Por ejemplo, fecha corta, fecha larga. ¿Cuál sería la fecha larga? Me imagino que Llévele. el año completo. Así como ponían antes en la escuela, 25 de tal. del 2000. Esa es la corta, la que lleva los guiones y las plecas, o las plecas. La larga cuando dice martes 25 de... y le ponen toda la fecha. Es la larga. Tiene la hora, tiene porcentaje. Pero ¿por qué decía otros? Decía otros porque hay fracciones, hay datos científicos, hay datos que representan texto, y hay más formatos de números. O sea que bueno, aquí hay un montón, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno vaya a necesitar. Los más comunes son los que están aquí enfrente, por eso es que están en la lista. Entonces, cuando yo vengo aquí, si yo me ubico aquí, aquí, aquí y aquí, los 4 datos que están en celdas diferentes, el tipo es general. A este yo le voy a decir que va a ser un número y va a cambiar a 1.00. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos abajito de donde está el título del tipo de dato, aparece como una representación de cómo se mostraría. Si yo a este le digo moneda, va a aparecer así. O sea, si usted se fija, yo no le pongo el símbolo de dólar. Automáticamente, al seleccionar el tipo de dato, él lo coloca. ¿Ya? Le voy a decir aquí y le digo contabilidad. Y ahí está. Esa es la única diferencia entre moneda y contabilidad. Y corre el signo para más. Ajá, así es. El símbolo lo pone a la izquierda. Y el último que voy a colocar aquí va a ser el de la... ¿Quiero ver?
Va, por ejemplo, mire, si pongo fecha corta, así saldría. Si pongo fecha larga, así saldría. Si pongo hora, no me dice qué, solo me dice 0. Si pongo porcentaje, me dice el 100%. Si pongo fracción, me dice 1. Por ejemplo, ahorita este lo voy a utilizar para porcentaje. Entonces me aparece el 100%. ¿Sí? Pero ya se fijó que solo necesité poner un número, 2. Y al colocar esto, si yo le coloco aquí, el porcentaje me dice un 200%, dependiendo cómo yo coloque la información. Vale, pero si hablamos de un 20%, ¿cómo tendría que haber ingresado el dato? Lo tuve que haber ingresado en el 0.2. Porque el 20% es menos del 100%. Por lo tanto, si 1 representa 100, ¿qué representa el 20%? El 0.2. ¿Ya? Entonces, son cuestiones. Ahora, ojo, yo borro, miren, borro, doy enter, pero si yo coloco 0.5, es el 50%. Me da el 0.50, que representa el 50%. Pero porque yo estoy poniendo así, ¿verdad? 0 punto. ¿Ya? Ahora bien. O sea, No, lo que pasa es que estoy poniendo un dato, vean, a la vez, para enseñarles que el tipo de dato lo definimos aquí. Ojo, pero esto, por ejemplo, si yo aquí voy a borrar todo, miren, no va a quedar nada. Pero si yo me ubico en la celda, miren, me voy a pasar a la celda D3, que es la que estoy ahorita. ¿Qué tiene como tipo de dato? General, ¿verdad? Pero si yo me paso a la D2, aunque no hay información, ¿qué tipo de dato tiene? Ah, porque el formato no es del dato que se ingresa, el formato es de la celda. La celda tiene un formato de porcentaje. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que entienda. El formato no se lo pone al dato. El formato se lo pone ¿a quién? A la celda. Así es, a la celda. O sea que aquí contesto su pregunta. Si yo vengo, selecciono todas estas celdas y a todas esas celdas le pongo porcentaje, cuando yo aquí escriba 0.3, 0.6, 0.2 y 0.1, entonces ya lo tienen, porque el formato se lo pone ¿a quién? A la celda, no al dato. Por eso se llama, ¿cómo se llama el tema? Tipo de formato, no, aquí arriba, perdón. Por aquí estábamos, no sé si aplicación del formato básico, por aquí. Bueno, son formatos de datos, vean. Solo que aquí le faltó al concepto, que aquí. Bueno, aquí es el concepto general de formato, vean. Tipo de formato de datos está bien, pero quizás aquí nos faltó indicar, aquí está, miren, seleccionar las celdas a aplicar formato. En la siguiente diapositiva dice pasos para aplicar formato. Número 1, seleccionar las celdas a la cual queremos aplicar formatos. Ojo, no dice seleccionar los datos, dice seleccionar las celdas a aplicar formato. Entonces nos damos cuenta que a quién se le aplica. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar, digamos, yo quiero de un solo contabilidad, porque sé que ahí va a ir dinero. Entonces digo, 50 dólares. Digo 200, 200 dólares. Digo 150, 150 dólares. Y digo 300, 300 dólares. ¿Por qué? Porque ya está asignado el formato a la celda. No sé si se comprende o si hay alguna pregunta. Y ahí, por ejemplo, si copio solo los datos, por ejemplo, meto 50 en las celdas, en la F, así como he hecho. Y después puedo seleccionar y puedo asignar el formato. ¿Sí? Puede hacerlo al revés. Por ejemplo, aquí en la H, le digo, solo voy a digitar porque me están apurando, vean. Y vengo y lo selecciono y ahora le digo contabilidad. O lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Después, o sea que de las dos formas se puede hacer. Así es. Porque se lo está aplicando a la celda. Por ejemplo, híjole, me equivoqué, no era...
Eran números. Va. Ah, no, eran monedas, perdón. Va. No importa. Si ya le aplicó uno, se lo puede cambiar. ¿Ya? Entonces ahí es bastante delicado. Vale, ahora bien, si son números, ¿cómo los quieren manejar? Ahorita con tener 25.00, ¿qué tipo de número es? ¿Entero o decimal? Entero. Desde el momento que se mire el punto 00, Decimales. son decimales. Si usted lo quiere dejar como entero, permítame, vamos a borrar aquí esto. Aquí mismo, en ese mismo lugar, valga la redundancia, nosotros tenemos esto. Esos son 2 botones. Ya se fijó dónde están, ¿verdad? Están cerquitas. Vale. ¿Cómo se llaman esos botones? Si yo me ubico encima del que está primero a la izquierda, se llama, vamos a ver, Excel, que me diga cómo se llama. La de burro, vamos a ver. Ahí está, es que no le había dado clic. El que está a la izquierda se llama aumentar decimales. Y el que está a la derecha se llama disminuir decimales. Si yo le quiero a este rango que he seleccionado, a estas celdas, si yo le quiero quitar los decimales, tendría que presionar este. 1, 2. Y ahora sí tengo solo enteros. Y si yo le quiero dar decimales, entonces le digo la cantidad de decimales que quiero. Ahí dependiendo. Lo común son 2 o un decimal. La mayoría de personas manejan 2 decimales. Más que todo cuando es dinero. ¿Ve? No sé si se comprende. Este me aumenta y este me disminuye. Pero si se fija, están tanto el formato de celda como para aumentar y disminuir decimales, están en el mismo grupo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, al 100%. Se ve raro 100.00%, ¿verdad? Entonces venimos y le decimos disminuir decimales, ¿verdad? Y ahora sí, me queda el 100%. Este, dependiendo como este se quedó así, ¿verdad? Si yo vengo y lo quito, va a quedar así, porque ahí sí no tiene lógica. Pero ¿qué pasa? Ojo, voy a borrar aquí, ¿verdad? Le voy a dar suprimir. Siempre siguen siendo porcentaje. ¿Cuántos decimales tiene? Ninguno le dejamos, ¿verdad? Si yo vengo y digito 1, va a decir el 1%. Si le pongo 2 decimales, va a decir el 1.0%. Si le pongo otro, se ve raro, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando son porcentajes, lo recomendable es quitarle los decimales. Porque normalmente uno maneja o el 10%, el 20%, el 30%. Raras veces colocamos el 0.20, ¿verdad que sí? No sé si me doy a entender. Cuando son porcentajes, lo recomendable es que no tenga ningún decimal. Esa es una recomendación. ¿Ya? Porque uno representa 10%, 20%, 30%. ¿Ya? Si no tuviera el símbolo de porcentaje, uno, por ejemplo, aquí en esta celda que no tiene formato, que tengo general, puedo poner 0.2. ¿Y cuánto es? El 0.2. ¿Sí? Este 0.2, yo me voy a ir aquí, le voy a decir porcentaje, mire, me va a aparecer el 20%. ¿Ya? Le quito y ya me queda el 20%. O sea que todo depende de cómo ingreso la información. Si yo O de sea una que sola... cuando le... ¿Hola? O sea que uno tiene que, manualmente tiene que quitarle los ceros cuando tiene el porcentaje. O no, En el caso de los porcentajes, lo que le quitamos son los decimales. Entonces aquí a través de la herramienta, porque estos decimales no se los pusimos nosotros,
sino que se le colocó al momento de aplicarle el formato de datos. Entonces, a través de la, a través de la herramienta, que son el otro círculo pequeño que tengo aquí, este aumenta los decimales y este disminuye los decimales. O sea que cuando apliquemos porcentajes siempre van a aparecer y nosotros tenemos que borrárselos manualmente. Sí, así es, con el botón. Se los tienen que borrar. Está bien. Si en algún caso se van porcentajes. Y si aparecen con decimales. Entonces uno va a ir modificando. Entonces no es lo mismo que yo voy a seleccionar aquí todo lo que tengo. Le voy a decir general para borrar los de formatos y los voy a borrar. Va. Y ahorita ninguna celda tiene formato. No es lo mismo que yo seleccione aquí, le diga porcentaje, le diga 10, ya me sale, 20, 30, 40, 50, 60 y así. Cada vez, ojo con esto, va, aquí dije 60, presioné Enter, 70, si presiono Enter, ¿qué creen que va a pasar? Voy a pasar a la celda siguiente, ¿verdad? Pero la celda siguiente no tiene formato de porcentaje, tiene formato general. Pero si yo presiono Enter, me salgo de los formatos, ¿ves? ¿Por qué? Porque el formato que yo apliqué llega hasta aquí. Y hasta aquí, ¿qué tiene? General. ¿Ya? Entonces, aquí, como dijo la compañera, ¿verdad? Me aparecen los decimales, entonces los tengo que borrar manualmente. ¿Ya? Eso es normal. Eso es normal. Tengo que jugar con la herramienta. ¿Sí? Entonces, voy a regresar aquí solamente para... ¿Verdad? Entonces, aquí vemos los diferentes tipos. Y, también pasa algo. ¿Qué pasa? Ojo, esto puede pasar a cualquiera. Ya lo vamos a hacer. Ya les voy a decir que abran ustedes Excel para que también lo puedan hacer. ¿Qué pasa si yo aquí, digamos, pongo 1? Y le coloco, voy a borrar eso, permítanme. Voy a borrar este. No me deja borrar todo. Vaya, me voy a volver a enfocar. Estamos en esta área, ¿verdad? Para recordarnos. Vaya, entonces a esta celda le coloco contabilidad. Y a mí me aparece bien el símbolo de dólar. Pero ¿qué sucedería si en lugar de aparecerle a usted un símbolo de dólar, le aparecería, digamos, el colón o el euro? Porque depende de la configuración de Excel. Es algo que nos puede llegar a pasar. ¿Verdad? Vale, entonces, para hacer ya estos ejercicios necesito que usted también abra Excel. Así que en su compu me busca Excel. Ahorita no voy a descargar nada de lo que tengo en clase. Ahorita necesito que vaya a buscar, ¿verdad? Excel y lo abra. Y me cree un libro en blanco. Me avisa, por favor, cuando ya lo tenga. Ya le voy a decir qué vamos a hacer. Yo para mientras voy a limpiar esto. ¿Ya? Me avisa. ¿Ya? ¿Sí? Chicas que están conectadas, Norma y Helen. Ya estoy ahí. Excelente. Vale. Nos vamos a ubicar aquí, ¿verdad? En la celda B2. En la celda B2 de un clic. ¿Me avisa? ¿Ya? Vale, ok. Entonces aquí, donde yo estoy, vamos a hacer algo. Vamos a digitar los siguientes datos. 25, presionamos Enter. 35, presionamos Enter. 15, Enter. Y 20. Ahí está. Enter para bajar, ¿verdad? ¿Sí? Vale. En la celda, cuando termine este rango, esta cantidad de datos que acaba de digitar,
se pasa a la celda D2. Sí, D2. Vale. Y va a digitar 5. ¿Cómo regresar arriba? Baje una fila. Después del 20. Solo presione donde quiere. No, aquí si presiona Enter no hay problema. Solo le da clic donde se va a ubicar. Eso no tiene nada de malo. 5, 10, 12 y 15. ¿Vale? Y da, siempre demos Enter, ¿verdad? Para finalizar. Vaya. Y aquí, en F2, vamos a agregar 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ya. Vale. Ahora vamos a seleccionar esas celdas. ¿Sí? En su caso, clic sostenido, ¿verdad? Como no tiene el mouse, pero no tiene problema, ¿verdad? Me avisa. Sí, en su mouse. Ajá. Tiene el... muy diferente. Y es así. Cuando viene el aquí, entonces aquí, y este. Tiene su baño. Ya ves, porque tengo que practicar. Por eso a mí no me gusta eso, me gusta los mouse. A mí me duele estar haciendo eso. Pero a eso le puede. No, si Ajá. tengo ya la, porque si nada. Eso le digo yo que sale mejor porque hasta a mí No, y aparte que también eso se una pasión. Sí. y es bien incómodo. Bueno, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Eso sí. Va, entonces nos vamos a, estamos en la pestaña de inicio, ¿verdad? Y aquí arriba, grupo número, donde está la lista que dice general. ¿Sí? Sí. Va, desplegamos la lista dándole un clic a la flecha y le decimos contabilidad. Contabilidad. Sí. Ahí está. Sí. Pregunta, ¿a todos les salió el símbolo de dólar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Helen y Norma? A mí sí me han salido. ¿A todos? Va, ok. Va, pero puede llegar a pasar que no le salga el símbolo de dólar en alguna computadora, probablemente en la suya ya está configurado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, fíjense que ya se fijó que donde está el número, en la esquinita tiene un botón. Ese es su cuadro de diálogo. Démosle clic, por favor, a ese botón. Y les va a aparecer un cuadro un cuadro, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, ese cuadro tiene tiene 5 pestañas. La primera que tenemos es la que dice número. ¿Sí? Y luego hay una categoría, ¿verdad? ¿Sí? Es eso, a lo que está. Esas son las pestañas. Y nosotros estamos en número, que es la que está seleccionada. Sí. Entonces nos aparece la categoría. Y nos aparece la categoría seleccionada, que es contabilidad. Pero si usted se fija, después en esta zona nos aparece la muestra, cómo se mostraría en la celda. Y luego nos dice posición de decimales. Esto significa cuántos decimales queremos. Como es dinero, son 2. Y luego nos aparece el símbolo. Si en algún caso, imagine que usted trabajara un día para otra empresa de otro país y le toca enviar un reporte, no lo va a enviar con dólares si trabaja con España. Lo tiene que enviar con euro. Entonces, despliega la lista y aquí me aparecen todos los símbolos de los diferentes países, de acuerdo a su moneda. Por ejemplo, aquí nos aparece, mire, chino, español, argentino, colombiano, Ecuador, El Salvador ya aparece con el símbolo de dólar.
si ya queremos seleccionar ya el de nuestro país. Ahí me puedo ir desplazando. Esto solamente es para que usted vea dónde lo puede cambiar, ¿verdad? Y ahí está, mira. Pero si quiero japonés, ahí está el símbolo del japonés. Si quiero inglés de Reino Unido, ahí aparece el símbolo. La mayoría son, pero si es España, mire, ahí está el símbolo del euro, ¿verdad? Ahí está. Y si es mexicano, el mexicano es peso, ¿verdad? Pero no sé dónde está, no lo hay. Vamos a ver, ahí está turco. ¿Ve? No hay el mexicano, permítanme, yo creo que ya lo pasé. Sí, yo creo que también. Sí, ya lo pasé. Este español, ahí está, mire. Por ejemplo, Costa Rica, mire, ahí está el colón. ¿Ya se fijó? Sí. ¿Se acuerda de este símbolo del colón? Sí. Yo todavía me iban a dar 3 pesos, yo me acuerdo. Era tener pisto, ¿verdad? Va, entonces ahí está, mire, ahí está el colón también. Solo que no hay en México. México creo que es igual el símbolo de dólar, pero creo que solo con un palito. Sí, solo es un palito. Así que por ahí está. Pero ya se fijó dónde es que se cambia, ¿verdad? Vale, para que todos probemos esto, búsqueme el del Salvador. Ese está cerquita, ¿verdad? De donde usted lo despliega está cerquita, así que no va a bajar mucho. Coloca dólar español El Salvador.